¿Escuchaste eso? El terror, el horror y el miedo no son para nada fantasía. Y todos podemos sentirlo. Así que esta vez, deja que te cuente una historia de verdad, para que sientas junto conmigo el terror que alguien vivió. Estás en Relatando el Terror, donde tus peores pesadillas cobran vida. Cada susurro y cada sombra revelan tus miedos más profundos. Suscríbete para que el terror crezca cada vez más. Y si te gusta el terror, déjame tu like, para saberlo. Y ahora, apaga las luces y ponte cómodo o cómoda. Sin más, prepárate para conocer el miedo real, que yo me encargo de seguir, relatando el terror. Misterios en el metro. Me llamo Miguel Morales. Soy viajero en Veracruz. He usado el metro de la Ciudad de México incontables veces, desde que era un estudiante universitario hasta ahora que trabajo como contador en una empresa cerca de la estación Cuauhtémoc. A lo largo de los años, he sido testigo de muchas cosas: prisas matutinas, vendedores ambulantes con sus cantos repetitivos, parejas besándose a escondidas. Y la inevitable sensación de estar atrapado en un tubo metálico bajo tierra. Pero hay algunas experiencias que se han quedado grabadas en mi memoria, no por su rareza extrema, sino por su persistente sensación de incomodidad. Una de ellas ocurrió hace unos 5 años. Era un martes por la tarde, alrededor de las 6, la hora pico. Estaba esperando en el andén de la estación Valderas, esperando un tren que me llevara de regreso a mi casa en la periferia. La plataforma estaba abarrotada, como siempre, una masa de cuerpos sudorosos empujándose y tratando de ganar un poco de espacio. El aire era denso y cargado de olores, una mezcla de perfume barato, sudor y la peculiar fragancia metálica del metro. Cuando el tren finalmente llegó, fue una lucha para subir. La gente se empujaba sin contemplaciones, tratando de asegurar un lugar. Logré colarme en el último vagón, justo al lado de la puerta. Estaba apretado contra otros pasajeros, sintiendo el calor de sus cuerpos y escuchando el murmullo constante de la conversación. A medida que el tren avanzaba por el túnel, noté a un hombre parado en la esquina del vagón. No era particularmente llamativo, de mediana edad, vestido con un traje gris desgastado y una corbata floja. Lo que me llamó la atención fue su mirada. Tenía los ojos fijos en un punto invisible frente a él, con una expresión de profunda tristeza o desesperación. No parpadeaba, no se movía, simplemente permanecía allí, como una estatua. Al principio, pensé que tal vez estaba enfermo o drogado. Pero a medida que pasaban las estaciones, seguía ahí, con la misma mirada fija. Empecé a sentirme incómodo. No podía evitar mirarlo, preguntándome qué le pasaba. Otros pasajeros también parecían notarlo, lanzándole miradas furtivas y cuchicheando entre ellos. En la estación siguiente, un grupo de jóvenes subió al vagón. Estaban riendo y hablando en voz alta, obviamente borrachos. Uno de ellos se acercó al hombre de traje gris y comenzó a burlarse de él. Lo empujó ligeramente y le gritó algo ininteligible. El hombre no reaccionó. Siguió mirando fijamente al frente, sin mostrar ninguna emoción. El joven borracho se puso más agresivo. Comenzó a empujarlo con más fuerza y a gritarle insultos. Otros pasajeros intentaron intervenir, diciéndole que lo dejara en paz. Pero el joven no hizo caso. Parecía decidido a provocar una reacción en el hombre de traje gris. De repente, el tren frenó bruscamente. La gente tropezó y se agarró a los pasamanos para no caerse. El joven borracho perdió el equilibrio y cayó al suelo. En el caos, el hombre de traje gris se movió por primera vez. Se inclinó hacia abajo y miró al joven tendido en el suelo. Por un momento, pensé que iba a ayudarlo a levantarse. Pero en lugar de eso, le escupió en la cara. La reacción fue inmediata. El joven borracho se levantó de un salto,
furioso. Se abalanzó sobre el hombre de traje gris y comenzó a golpearlo. Los otros pasajeros intentaron separarlos, pero fue inútil. La pelea se intensificó rápidamente, convirtiéndose en una masa de puñetazos y gritos. Yo estaba paralizado por el miedo. No sabía qué hacer. Solo podía observar con horror mientras la pelea se desarrollaba frente a mis ojos. Finalmente, el tren llegó a la siguiente estación y las puertas se abrieron. Los pasajeros aprovecharon la oportunidad para escapar del vagón. Yo fui uno de los primeros en salir. Una vez en el andén, respiré hondo y traté de calmarme. Miré hacia atrás al vagón y vi que la pelea aún continuaba. El hombre de traje gris y el joven borracho seguían golpeándose, rodeados por un círculo de curiosos. Decidí que era mejor alejarme. No quería tener nada que ver con eso. Me subí al siguiente tren y me fui a casa. Pero la imagen del hombre de traje gris y el joven borracho peleando en el vagón del metro permaneció grabada en mi mente. No entendía por qué había sucedido. No entendía por qué el hombre de traje gris había reaccionado de esa manera. Y no entendía por qué yo me había sentido tan perturbado por todo ello. Otro incidente que recuerdo ocurrió hace unos 3 años, un domingo por la mañana. Normalmente, los domingos el metro está mucho menos concurrido que entre semana. Me dirigía al centro para visitar un museo. Subí a un tren en la estación Tacubaya y encontré un asiento vacío. El vagón estaba casi vacío, con solo unos pocos pasajeros dispersos. Me senté y saqué un libro de mi mochila. Estaba leyendo tranquilamente cuando noté que una mujer se sentaba frente a mí. Era una mujer mayor, de unos 60 años, vestida con ropa sencilla y un chal desgastado. Tenía el rostro arrugado y una mirada triste en los ojos. No le presté mucha atención al principio. Pero después de un rato, noté que me estaba mirando fijamente. No era una mirada hostil, pero sí intensa. Me sentí incómodo. Intenté evitar su mirada, pero ella seguía mirándome. Finalmente, decidí decirle algo. «Buenos días», dije. La mujer no respondió. Siguió mirándome fijamente, sin decir una palabra. «¿Está usted bien?», pregunté. La mujer seguía sin responder. Simplemente me miraba, con esa mirada triste en los ojos. Empecé a sentirme nervioso. No entendía por qué me estaba mirando así. Pensé que tal vez estaba confundida o que tenía algún problema. «¿Necesita ayuda?», pregunté. La mujer negó con la cabeza. Pero seguía mirándome fijamente. El silencio se hizo incómodo. No sabía qué más decir o hacer. Simplemente me senté allí, sintiendo su mirada sobre mí. Después de un rato, la mujer finalmente habló. Su voz era suave y temblorosa. «¿Lo ves?», dijo. «¿Ver qué?», pregunté. La mujer señaló hacia la ventana. «Ahí», dijo. Miré hacia la ventana, pero no vi nada. Solo el túnel oscuro y las luces parpadeantes. «No veo nada», dije. «Si lo ves», dijo la mujer. «Está ahí, mirándonos». Empecé a sentirme realmente asustado. Pensé que la mujer estaba loca. No entendía de qué estaba hablando. «No sé de qué está hablando», dije. «Él sabe», dijo la mujer. «Él siempre sabe». La mujer volvió a mirar hacia la ventana. Siguió mirándola fijamente, como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Yo estaba aterrado. No quería seguir allí. Quería bajarme del tren y alejarme lo más posible de esa mujer. El tren llegó a la siguiente estación y las puertas se abrieron. Me levanté de mi asiento y salí corriendo del vagón. No miré atrás. Simplemente corrí, sintiendo el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. Me subí al siguiente tren y me fui a casa. Pero las palabras de la mujer seguían resonando en mi cabeza. «¿Lo ves? Está ahí, mirándonos. Él sabe. Él siempre sabe». No entendía lo que significaban.
pero me habían dejado una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Una tercera experiencia que recuerdo vívidamente es más reciente, de hace un año aproximadamente. Era un sábado por la noche y me dirigía a una fiesta con unos amigos en la colonia Roma. El metro estaba sorprendentemente tranquilo para ser sábado por la noche. Subí a un tren en la estación Insurgentes y encontré un asiento vacío. A medida que el tren avanzaba por el túnel, noté a un grupo de jóvenes sentados en la esquina del vagón. Estaban vestidos con ropa oscura y tenían el pelo teñido de colores brillantes. Estaban escuchando música a todo volumen en un altavoz portátil y fumando cigarrillos. No me importó mucho al principio. He visto a muchos grupos de jóvenes haciendo lo mismo en el metro. Pero después de un rato, noté que estaban mirando a una mujer sentada cerca de ellos. Era una mujer joven, vestida con un vestido elegante y tacones altos. Parecía estar incómoda con la atención que estaba recibiendo. Los jóvenes comenzaron a hacerle comentarios a la mujer. Le silbaban y le gritaban cosas obscenas. La mujer intentaba ignorarlos, pero era evidente que estaba asustada. Me sentí indignado. No podía creer que estos jóvenes estuvieran acosando a esta mujer de esa manera. Quería decirles algo, pero tenía miedo de meterme en problemas. Finalmente, uno de los jóvenes se levantó y se acercó a la mujer. Se inclinó hacia ella y le dijo algo al oído. La mujer. Los días se hacían grises, empapados de la misma monotonía. La rutina del taller era un bálsamo, un escape de la incertidumbre que acechaba fuera de sus paredes. El sonido de la máquina de coser, el tacto áspero de las telas entre mis dedos, la precisión milimétrica que requería cada puntada, todo me anclaba al presente. Me permitía silenciar los fantasmas del pasado y las sombras del futuro. Pero incluso ese refugio, mi pequeño santuario de hilo y agujas, no era inmune a la realidad que nos rodeaba. Los rumores se filtraban a través de las rendijas de las ventanas cerradas, como el frío húmedo del invierno, escasez de alimentos, detenciones arbitrarias, desapariciones. La paranoia se extendía como una enfermedad contagiosa, envenenando las relaciones, sembrando la desconfianza incluso entre los amigos más cercanos. Recuerdo una tarde, mientras trabajaba en un encargo urgente, la puerta del taller se abrió de golpe. Era Elena, una vecina que solía traerme arreglos. Su rostro, habitualmente jovial, estaba pálido y demacrado, con ojeras profundas que delataban noches sin dormir. «Necesito tu ayuda, Ana», dijo con la voz apenas audible, temblorosa. «Mi hermano, se lo llevaron anoche». La sangre se me heló en las venas. ¿Quién? ¿Quién se lo llevó? La policía. Dijeron que estaba involucrado en actividades subversivas. Pero es mentira. Mi hermano es un hombre bueno, trabajador. No tiene nada que ver con política. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, gruesas y silenciosas. Sentí un nudo en el estómago. Sabía que actividades subversivas era una excusa común para justificar detenciones arbitrarias, para silenciar a aquellos que se atrevían a cuestionar el poder. ¿Sabes a dónde lo llevaron?, pregunté, tratando de mantener la calma, aunque por dentro me invadía el pánico. Elena negó con la cabeza, sollozando. No me dicen nada. Fui a la comisaría, pero me echaron. Ana, por favor, ¿conoces a alguien que pueda ayudarnos? Alguien que tenga contactos. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de su desesperación. Yo no era una heroína, no tenía contactos influyentes ni poder político. Era una simple costurera, una mujer corriente atrapada en una situación extraordinaria. Pero no podía darle la espalda a Elena, no podía ignorar su sufrimiento. Haré lo que pueda, le dije finalmente, con la voz temblorosa. Preguntaré. Intentaré averiguar algo. Sabía que era una promesa vacía, pero necesitaba darle una esperanza, aunque fuera pequeña. Y también necesitaba creer que aún podía hacer algo, que no estaba completamente indefensa ante la barbarie. Esa noche, dormí muy poco.
La imagen del rostro angustiado de Elena y la idea de su hermano, encerrado en alguna celda oscura, me atormentaban. Me levanté antes del amanecer, con la determinación de cumplir mi promesa. Fui a ver a don Ricardo, un viejo sastre que conocía desde niña. Don Ricardo era un hombre sabio y discreto, con una larga trayectoria en el barrio. Había visto de todo y conocía a mucha gente. Quizás él podría tener alguna información, alguna pista que me ayudara a encontrar al hermano de Elena. Don Ricardo me escuchó con atención, sin interrumpirme. Sus ojos, hundidos en un rostro lleno de arrugas, reflejaban una profunda tristeza. La situación está muy difícil, Ana, dijo cuando terminé de hablar. La policía está actuando con mucha impunidad. Es peligroso meterse en estas cosas. Lo sé, don Ricardo, respondí. Pero no puedo quedarme de brazos cruzados. No puedo ignorar el sufrimiento de Elena. Don Ricardo suspiró, moviendo la cabeza lentamente. Eres una buena muchacha, Ana. Pero tienes que tener cuidado. No te expongas demasiado. Después de un largo silencio, don Ricardo me dio el nombre de un abogado que, según él, tenía experiencia en casos de detenciones políticas. Me advirtió que el abogado era caro y que no garantizaba resultados, pero era lo mejor que podía ofrecerme. Agradecí a don Ricardo su ayuda y salí de su taller con una mezcla de esperanza y temor. Tenía un nombre, una dirección. Era un comienzo. Conseguí reunir el dinero necesario para pagar al abogado, vendiendo algunas de mis pertenencias y pidiendo prestado a algunos amigos. El abogado, un hombre joven y ambicioso, me escuchó con interés, pero dejó claro que el caso era complicado y que las posibilidades de éxito eran escasas. La policía tiene mucho poder, me dijo. Y no les gusta que se metan en sus asuntos. Haré lo que pueda, pero no puedo prometer nada. Durante las semanas siguientes, viví en un estado de constante ansiedad. Iba al taller, cosía, intentaba mantener la normalidad, pero mi mente estaba siempre en otra parte, pensando en el hermano de Elena, en el abogado, en la posibilidad de que me descubrieran. El abogado logró averiguar que el hermano de Elena estaba detenido en una prisión militar a las afueras de la ciudad. Consiguió una autorización para visitarlo, pero me advirtió que no esperara mucho. Las visitas son cortas y están muy vigiladas, me dijo. No podrá hablar de nada comprometedor. Cuando llegó el día de la visita, me sentí paralizada por el miedo. Era la primera vez que iba a una prisión militar, un lugar que asociaba con la tortura y la muerte. La prisión era un edificio imponente, rodeado de muros altos y alambre de púas. Los guardias, armados con rifles, me miraban con desconfianza. La visita fue breve y tensa. El hermano de Elena estaba demacrado y con evidentes signos de maltrato. Apenas pudimos intercambiar unas pocas palabras antes de que un guardia nos interrumpiera. No diga nada, me susurró el hermano de Elena antes de que me llevaran. No se involucre. Es peligroso. Sus palabras me dejaron helada. ¿Estaba sugiriendo que abandonara la búsqueda? ¿Que me resignara a su destino? Salí de la prisión sintiéndome derrotada y confundida. ¿Qué debía hacer? ¿Debía seguir adelante, a pesar del peligro? ¿O debía renunciar, por mi propia seguridad? La respuesta me llegó unos días después, de la manera más inesperada. Una noche, mientras regresaba a casa del taller, fui interceptada por dos hombres vestidos de civil. Me obligaron a subir a un coche y me llevaron a un lugar desconocido. Durante el trayecto, no dijeron una palabra. Me mantuvieron con los ojos vendados y las manos atadas. El miedo me atenazaba la garganta, impidiéndome gritar. Cuando finalmente llegamos a nuestro destino, me sacaron del coche y me llevaron a una habitación oscura. Me quitaron la venda y pude ver que estaba en una especie de oficina improvisada. Un hombre, vestido con un uniforme militar, estaba sentado detrás de un escritorio. Su rostro era duro e impenetrable. Ana María Rodríguez, dijo el hombre, leyendo un documento. Costurera.
vecina de Elena Sánchez, amiga de don Ricardo. La sangre se me heló en las venas. Sabían todo sobre mí. Sabemos que ha estado investigando la detención de Luis Sánchez, continuó el hombre. Y sabemos que ha estado hablando con gente que no debería. Me quedé en silencio, tratando de controlar el temblor de mi cuerpo. Le voy a dar un consejo, Ana María, dijo el hombre, acercándose a mí. Deje de meterse en estos asuntos. Olvídese de Luis Sánchez. Y olvídese de todo lo que ha visto y oído. El hombre hizo una pausa, mirándome fijamente a los ojos. Si no lo hace, continuó, con una voz fría y amenazante, las consecuencias serán muy graves. Para usted y para su familia. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de su